la parábola del sembrador. Efectivamente, ese es el tema del día de hoy. Es decir, hoy día vamos a tocar un tema en la que Jesucristo empieza hablando parábolas y casi nunca las explica, salvo cuando sus discípulos se lo piden, y él va a hablar acerca de incluso por qué usa parábolas, ¿no? Dice, ¿por qué? La mayoría tenemos entendido de por qué usa parábolas, obvio, para graficar algo que ellos puedan entender mejor, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos detalles de por qué lo hace y cómo lo hace. Nos va a sorprender, ¿eh? Nos va a sorprender. Hoy día entonces vamos a tocar este tema que tiene que ver con el corazón del hombre. El corazón del hombre cuando es tocado por la palabra de Dios en Lucas 8:4, así que ya tienes los datos, ya tienes los conceptos que vamos a manejar, pero como siempre hacemos ya bien, porque es importante el contexto, vamos a entender lo que está sucediendo antes de esta parábola. O sea, hay momentos importantes en la vida del cristiano, hay momentos importantes en el transcurso del ministerio de Jesús que no los podemos tomar salteados, ¿no? Tenemos que tocarlos dentro del contexto. ¿Y qué está sucediendo? En el capítulo anterior, ¿no? Parece una película así de Netflix, ¿no? Escenas anteriores, ¿no? Vimos el poder de la fe a través de un centurión que es un gentil, un romano, que creyó a pesar de no ser judío, y Jesús se queda sorprendido de la fe de este centurión, quien pidió por su siervo, ¿no? Y él se encontraba en Galilea. Acá tenemos un mapa tentativo, ¿verdad? Y acá decía en el versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró a Capernaum, ¿no? Y tenemos Capernaum en Galilea, y es aquí donde él hace este milagro. Este joven estaba a punto de morir, y por la fe del centurión Jesús lo sana. Siguiente milagro, Jesús sale de Capernaum y encuentra una viuda. Bueno, obvio, ya no tiene esposo, lo único que le quedaba para vivir y también emocionalmente era su hijo. Ahora su hijo muere. Diferente al caso anterior, en el que el siervo estaba por morir. Aquí está muerto. 1 y 2, la mujer queda totalmente desamparada. Así que Jesús no se enfoca tanto en el muerto, sino en la mujer desamparada. Así que este milagro es interesantísimo, ¿no? Este milagro es interesantísimo. Vemos que Jesús hace este recorrido, sale de Capernaum, si te ubicas en el mapa que hemos hecho, ¿ok? Y encontramos en el versículo 11, que dice que aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, lo cual ya era recurrente. Estamos hablando del primer año de ministerio de Jesús, entrando ya al primer año para adelante, así que estamos hablando de la época de popularidad de Jesús, la época en que Jesús tenía miles de seguidores. Es decir, era increíble la cantidad de gente a la que él tenía acceso por medio de sus enseñanzas, y la gente le creía y le seguía. ¿Ok? Y si alguien hubiera dicho, este es el momento para que Jesús haga algo, este era el instante, ¿no? Viajando por todas las ciudades alrededor del mar de Galilea, Jesús tenía una influencia tremenda. O sea, si Jesús tenía que ser presidente, este era el momento para hacer su campaña, ¿no? Si quería que sea alcalde, que sea alguien que pertenezca al Senado, ¿no?, a un lugar prominente, o ser rey, este era el momento, porque Jesucristo tenía, se podría decir, al pueblo en la palma de su mano. Lo que Jesús hacía, la gente le seguía. Ahora, vemos que no era el propósito de Jesús. Igual que no es nuestro propósito, ahora por lo menos, gobernar la tierra. Lo va a hacer en el reino venidero, cuando Cristo restaure su reino físico. Ahorita es un reino espiritual. Tú eres llamado a ser restaurado a este reino espiritual. ¿Ok? Y es ahí donde Jesús entra y resucita a este joven, ¿no? Y la regresa a su mamá. Salido este acontecimiento, Jesús sigue recorriendo las ciudades alrededor de Galilea y se encuentra con un detalle, ¿no? Que entra a la casa de un fariseo que se llama Simón. Todavía no había la diferencia entre los líderes religiosos contra Jesús. Todavía hay ciertos fariseos que aceptan a Jesús, están dudosos, quieren seguirlo, ¿no? Entre ellos recuerdan ustedes a Nicodemo, ¿no? Un personaje sobresaliente. Un personaje que realmente él estaba dentro del grupo de los malos, pero él había creído en Jesús, así que él está tomando decisiones importantes para seguir al Señor. Y aquí encontramos que este fariseo medio despótico con Jesús no le hace los protocolos de bienvenida que le correspondía a Jesús, pero Jesús no dice nada. Aún así entra una mujer arrepentida
que hemos visto que no es ni María de Betania, ni que tampoco es María Magdalena. Es una mujer que escuchó a Jesús, de repente vio los milagros, vio la resurrección de este joven ante la señora que estaba viuda. Esta mujer se había convertido a Jesús, le había creído el mensaje de salvación. Y entonces ella dice, le voy a entregar lo más preciado que tengo. Y entonces echa sobre sus pies un perfume de alabastro, llora tanto que moja sus pies y los seca con sus cabellos. Dice el texto que esta mujer era una mala mujer, ¿no? Una mujer pecadora. Ok, y a pesar de que era pecadora, como el discurso de Jesús ya había tocado su corazón y estaba arrepentida, entonces ya no era pecadora. Pero el mundo la seguía catalogando de pecadora. Ella había creído el mensaje. Bueno, ¿qué tan pecadores somos para ir y entregarle todo a Jesús? Es un poco la idea. Si te das cuenta, hemos pasado de un centurión a una mujer que estaba quedándose en la orfandad total y ahora encontramos otra mujer que es una mujer que queda totalmente a merced del vituperio público, ¿no? Del vituperio del barrio, ¿no? De la humillación pública, y aún así ella está dispuesta a humillarse ante Jesucristo por el mensaje que había creído, mensaje de salvación, de redención, de vida eterna, y Jesús reafirma, bueno, si te quedó dudas, mujer, tus pecados te son perdonados. Y no es por el perfume que haya echado en sus pies. El perfume que había echado en sus pies, las lágrimas que había derramado, eran una muestra de lo que ella había en su corazón. Eso es. Ella estaba mostrando literalmente lo que Dios había hecho por ella. Esto es mi agradecimiento por la salvación. Ahora públicamente no solamente lo dice delante de Dios, sino cuando sale le desea paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz, con la paz que es una reconciliación con Dios. No la paz mental, que ya no te pueden decir nada, es la paz que necesitamos para vivir. ¿No? Dice, quiero tener paz, decimos algunos. ¿Por qué? Queremos tener tranquilidad, ¿no? Ya cuando nos volvemos más viejitos, también necesitamos más paz los hombres, ¿no? Ya no aguantamos, no soportamos el tedio, ¿no? Necesitamos más tranquilidad para nuestras almas. ¿Y cuál es la paz específica? La paz de Dios. Es decir, que no tengo pecado, que no estoy en pleito con Dios, que no estoy con esta sensación de que algo está mal, sino que estoy en tranquilidad con Dios. Si me muero hoy día, me voy al cielo. No por mis obras, sino porque Dios, he recibido el mensaje de Jesús, lo he creído, me he arrepentido y Él me ha perdonado y me dice, Marco, ten paz. Y también toma tu nombre el día de hoy, te dice, ten paz, ¿no? Así como todos los que están con nosotros en línea hoy día. Si te has arrepentido de tus pecados, el Señor te dice, ten paz, ¿no? Y tenemos a Seleni con Gaps, Dianita, Glaucia, María Fe, Juliano, Helencita, ten paz en el Señor. Y esa paz debería redundar en nuestra paz regular social. A pesar de que haya o no haya, tenemos paz en Cristo Jesús. La paz que viene del Señor. Así que, si te das cuenta, Lucas está llevando este mensaje hacia las mujeres y no queda aquí porque justo fue como empezó este capítulo 8, que es el que estamos estudiando, y continúa hablando de mujeres. Y habla de aquellas que sirven a Jesús, ¿no? Así como la mujer respondió positivamente a Jesús en contraste con Simón el fariseo, así otros reaccionaron en forma positiva al mensaje del reino que Jesús estaba predicando, ¿no? Predicando. Y así es como llegamos al capítulo 8, que decía, y aconteció, después que todas estas cosas que hemos venido diciendo sucedían una tras de otra, que Jesús iba, ¿por dónde? Por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando. Es Jesús quien estaba iniciando, tomaba la iniciativa de ir de lugar en lugar, de aldea en aldea, de barrio en barrio, de caserío en caserío, predicando y anunciando. ¿Qué cosa anunciaba? El reino de Dios, ¿no? Giselle Roales nos dice, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Excelente, ¿no? Excelente, Giselle. Es justamente eso, la paz de Dios, que no es la paz del mundo, es la paz del Señor. Provocada, ¿por qué? Porque tiene claro el mensaje del reino. Pregunta para todos. ¿Tenemos claro cuál es el mensaje del reino? ¿Entendemos cuál es el mensaje del reino? ¿El evangelio del reino de Dios? Pues para ello hemos hecho un pequeño gráfico que esperamos pueda ser útil para que podamos todos ir entendiéndolo, ¿no? Ir comprendiéndolo mejor. Y nosotros tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ir entendiendo paso a paso qué es lo que sucede. Dios inicialmente crea el planeta Tierra.
Y el planeta Tierra está dentro del universo. El universo es la casa del planeta Tierra, si lo queremos decir de una manera práctica, ¿no? Todas las constelaciones, todo lo demás existe para que la Tierra exista. La Tierra no puede existir solamente por sí. Necesita un sistema, y ese sistema es el universo. Visto desde el cielo es la forma, ¿no? Ahí está clarísimo. Y entonces dentro de la Tierra, el sexto día, lo que hace Dios es crear, ¿a quién? Crea al hombre. Hombre y mujer los creó, evidentemente. ¿Cuál era el propósito de crear al hombre y la Tierra? En el sexto día lo crea para que el hombre venga, ¿ok? Y gobierne la Tierra. Ojo que hablamos plan del reino. Después hablaremos del evangelio. El plan del reino, ¿cuál es? Que Dios reine a través del hombre aquí en la tierra. ¿Lo tienes? Ese es el objetivo. Adán tendría sus hijos, nietos, bisnietos y pasarían 6.000 años y estamos aquí nosotros. Y si Adán estuviera vivo ahorita, físicamente, tendríamos que él sería un rey sobre nosotros. Y nosotros obedeceríamos a Dios a través de este Adán. Adán y Eva, que estarían vivos ahora. Amén. Ahí está el plan del reino, el evangelio del reino. Dios gobernando. Y para ello el hombre tiene que ser obediente, pues. El hombre tiene que hacer la voluntad de Dios, porque es el reino de Dios, le pertenece a Dios. ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién le dio autoridad al hombre? Dios. Entonces, ¿a quién hay que obedecer? A Dios. Así que es muy sencillo el reino. Ya está. Eso es todo. Amén. Ahora, esto es frustrado, ¿por qué? Porque el hombre decide justamente desobedecer a Dios. Y entonces se frustra el plan del reino de Dios. El hombre se permite a sí mismo negar la voluntad de Dios en su vida y por lo tanto él decide hacer su propia voluntad, entre comillas, y en realidad lo que está haciendo es obedeciendo al diablo. Porque hay dos mundos espirituales, el de Dios y el del diablo. Ojo que no están en competencia. No están en competencia, no es que el diablo le va a ganar a Dios en algún momento. No. El diablo ya fue vencido, sino que es un reino igual. Es un reino vencido, aplacado por el poder de Dios en la cruz del Calvario. Fue derrotado. No tiene poder ni autoridad sobre los creyentes, salvo que el creyente le abra puertas y quiera hacer cosas que antes hacía. Pero el Adán y sus hijos, ¿no?, deciden desobedecer a Dios y le dan toda su obediencia al diablo. Imagínate lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Acá está el evangelio. Dios traza un plan eterno que va a durar, este plan de Dios va a durar miles de años. No va a durar solamente un pequeño tiempo, miles de años. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a enviar, a un segundo Adán. Va a enviar a otro Adán, ya no el primer Adán. Este segundo Adán moriría en una cruz para ocupar justamente el lugar de los pecadores. Y de esta manera genera un sustituto. Este sustituto ocupa el lugar de los pecadores y paga el precio de sus pecados. Esto solamente va a funcionar por medio de la fe. No hay otra manera. Por medio de la fe. Esto no es por obras humanas, solamente es para aquellos que quieran creer. Por eso es que se llama la locura del evangelio. Para muchos dice, para los griegos esto es locura, o sea, para los intelectuales esto no es comprensible, no es aceptable. Pero para los que hemos creído es poder de Dios, porque nos da redención, vida eterna. Y justamente eso es lo que viene. Con el precio de su sangre en la cruz y de su cuerpo martirizado, Él paga el precio del pecado, de la maldad del hombre. Y luego dice que desciende a las partes más bajas de la tierra, ¿no? Así que, perdón, Jesús ocupa literalmente la maldad del hombre en su cuerpo. Nos sustituye, nos redime, nos compra. Y con ello, ¿qué ocasiona? Ocasiona llevarse consigo toda la maldad de la humanidad y restaurar el plan original del reino de Dios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Tenlo claro porque es lo que tenemos que compartir. No compartamos de mi iglesia es maravillosa, mis pastores y mis líderes son así, son así, hacen esto, hacen el otro, tenemos proyectos aquí. Bueno, pues hermano, bueno, qué lindo que haya todo eso, ¿no? Ayuda social, ir en contra del aborto, en contra de eso, en contra del otro, en contra de... Hagan todo lo que quieran, pero el mensaje del evangelio del reino es lo que tenemos que proclamar como iglesia.
A eso tenemos que dedicarnos, tenemos que tenerlo claro. Aquí se rompió el poder de la maldad y del pecado y de la desobediencia y la rebelión del hombre, y Dios restaura al hombre en Cristo Jesús. Pero esto solamente es para los que quieren creer. Y no queda allí. Jesucristo resucita de entre los muertos. Recuerdan, al tercer día vence a la muerte con la muerte, y es por eso que ahora Jesucristo ascendió al cielo, se va a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y ha prometido que regresará por segunda vez. ¿Para qué? Para reinar como el primer Adán debió haber reinado. Se cierra el ciclo del evangelio del reino, ¿no? El plan del reino se convierte en el evangelio del reino. Cristo Jesús ahora es el postrer Adán, como dice Pablo en Corintios, el segundo Adán que viene a reinar la tierra. ¿Quién debió reinar? Adán y sus hijos. Y ahora, ¿quiénes van a reinar la tierra? El segundo Adán, que es Jesús, y los que creen. Se acabó. Solo los que creen. Ya no los hijos, sino de los hijos de Adán, del primer Adán, que creen nada más. La pregunta es, ¿crees este plan del evangelio del reino? Porque este es el evangelio que tenemos que seguir predicando: el arrepentimiento de nuestros pecados, la redención por la sangre de Jesús, la resurrección de los muertos, la sustitución de Cristo por mis pecados, el retorno de Jesucristo por segunda vez para reinar en la tierra juntamente con Él, el reino de Dios. Este es el reino del Señor, el reino de Dios. Ahora, me encantaría, por favor, que hagamos un pequeño resumen de esto para ver si lo tenemos claro, ¿no? Para ver si realmente vamos a poder de repente compartirlo. Así que yo te rogaría que me acompañes a ver qué tal vamos. Vamos pues. Primero, ¿qué hemos dicho? Lo que hemos dicho es que hay un plan del reino de Dios. Primero, plan del reino de Dios, con la humanidad, en la que Dios quiere reinar a través del hombre aquí con Adán. Pero ¿qué pasó con Adán? Adán fracasó. ¿Qué hizo Adán? Adán desobedece, le da la espalda a Dios y le entrega todo su poder y autoridad al diablo. Y eso se llama pecado. Así que el pecado frustra el plan del reino de Dios. Deja el plan del reino. Imagínate qué locura dejar el plan de Dios por seguir el plan de las tinieblas. Pero ¿qué hace Dios? Dios envía un sustituto, ¿no? Un sustituto, un segundo Adán, para que haga lo que no hizo el primer Adán. Además, tiene que salvar a los que quieren creer solamente a través de su sangre en la cruz. Y haciendo eso, lo que hace es paga el precio de mi pecado, y eso se llama redención. Aquí se aplica la fe, solamente los que creen. Si no crees, esto que estoy hablando es una locura. Es un cuento bonito para niños tal vez, pero nada más. Pero si crees, tu eternidad con Dios depende de esto, la redención, y de esta manera Dios restaurará su plan del reino original, el que creía ser en Génesis capítulo 1 hasta el 3, donde tú encuentras que Dios está con el hombre, se restaura, pero con el segundo Adán, que haría las veces del primer Adán, que es Jesús, ahora, y él reinará con nosotros. Sí, yo quiero reinar con Cristo Jesús aquí en la tierra. Así que este es el plan del reino de Dios. Subráyalo, márcalo. Si quieres estos esquemas, nos avisas, te lo enviamos en JPG para que lo puedas tener, usar y compartir con quienes quieran, para que puedan entender el mensaje del reino, porque es el mensaje que nosotros tenemos justamente que compartir con las personas. Mi amado hermano, y es así que Jesús está predicando este mensaje. Y dice el versículo 1 que está con los 12. Y ustedes conocen, hemos hecho la lista desde Simón hasta Judas el Iscariote, ¿no? Y después sigue tocando temas de mujeres. Es increíble cómo Lucas sigue destacando la participación de las damas, cosa que no era bien visto para un rabino, ¿no?, de la época de Jesús, o un hombre griego culto que tenía seguidores, discípulos. Versículo 2 dice: algunas mujeres que habían sido sanadas, y menciona de qué. 1, estaban endemoniadas, y 2, estaban enfermas de algo, ¿no? Así que las sanó. Y la primera de ellas es María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, 7 espíritus malignos. A continuación encontramos 2 más. Dice Juana, que era esposa de Chuza, y no sabemos mucho de él, solamente que él era el administrador de la casa del rey Herodes, que es Antipas, ¿no? Este rey Herodes es hijo de Herodes el Grande, ¿no? Es la siguiente generación de Herodes, los hijos de Herodes, que se dividen el reino por medio de Roma,
y este es Herodes Antipas, que tiene este administrador llamado Chuza, y tiene a esta señora que se llama Juana, convertida y que fue sanada, no sabemos de qué, qué tipo de enfermedad o qué tipo de demonio salió de ella. Otra persona es Susana, de la cual tampoco sabemos nada y que fue lindo hablar de ellas tres en nuestro estudio anterior, pero menciona que alrededor de ellas habían otras, o sea, habían más, otras muchas, y todas ellas le servían con lo que tenían. ¿Con qué le servían? En el caso de ellas eran mujeres pudientes, así que ellas le servían con sus bienes. Y acá teníamos nosotros una expresión linda para nosotros el día de hoy. Dios te ha llamado. No importa si eres hombre o mujer, si eres adulto o joven, pero con lo que tengas, sírvele al Señor. En el caso de ellas, tenían bienes, así que le servían con lo que tenían. Eran mujeres acaudaladas, entonces ellas sustentaron el ministerio de Jesús, pues Jesús se dedicó al ministerio, se dedicó al evangelio, se dedicó a predicar el evangelio con 12 tipos más. Entonces, imagínate darle de comer a 12 personas diarias, incluyéndote a ti mismo, sin tener un ingreso sólido, sino solamente confiando en que Dios proveerá a través de las personas que han sido tocadas por el Evangelio. Y en este caso estas mujeres lo hacen, sustentan almuerzos, comidas, cenas, vestimenta, y sustentan para que ellos solo se dediquen a hacer el bien, ¿no? A llevar el mensaje del reino. Pues considera todas las mujeres que están acá, considera todo este mensaje, que es el resumen del día de hoy, y es a este grupo que Jesús va a tocar el día de hoy, ¿no? A este grupo es el que los va a tocar. Y para ello vamos a leer versículos del 4 al 15 para que nosotros podamos tener toda la idea principal, porque la parábola es bastante corta en realidad, ¿sí? Vamos a verlo. Lucas capítulo 8 versículos del 4 al 15. Lo primero que encontramos es que el sembrador tiene semillas y las echa sobre la tierra, pero van cayendo sobre 4 diferentes. Versículo 4 dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisada o hollada, ¿no? Hollada, ¿verdad? La palabra hollada es pisada. Y las aves del cielo la comieron. Verso 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, pues se secó, porque no tenía humedad. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte, verso 8, cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y entonces los discípulos hacen la siguiente pregunta, versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y entonces Jesús responde en el verso 10, diciéndole: a ustedes, y quisiera que tomes en cuenta las dos palabras que hemos subrayado, ¿ok? Ustedes, y luego dice vosotros y otros, ¿no? Ahí está, verso 10. Y él dijo: a ustedes os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Finalmente, Jesús explica la parábola. Versículo 11. Esto es pues la parábola, y especifica la semilla. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Verso 15 y termina: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, pero lo hacen incluso con perseverancia, ¿no? Fruto con perseverancia. Magnífico. Esta es la parábola en la que Jesucristo se ha enrolado, ¿no? Acá tenemos justo una imagen muy gráfica, donde tenemos la mano del sembrador con las semillas que tiene, pues, echándolas sobre la tierra. Ahora, veamos cómo empieza esta parábola, ¿no? Era tiempo de que Jesucristo hiciera pensar a sus seguidores, ¿no? Confrontarlos directamente, a toda la multitud, inclusive también a sus propios discípulos,
con la necesidad de responder al evangelio que él venía predicando. ¿Cuál evangelio, Marco? Lo acabamos de graficar. Al parecer, el interés de la gente que estaba alrededor de Jesús estaba más dirigida no al reino, sino a los beneficios que recibía de Jesús en vida. La comunidad judía, pues, por lo general era eminentemente agrícola y también, pues, pescadora, ganadera, ¿no? Pero si era agrícola, entenderían parábolas, pues, con relación justamente al agro, ¿no? Al agro. Vamos a ver cómo comienza y vamos por detalles. Vamos a ver los discípulos y la multitud. ¿Recuerdan el verso 4? Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Habla de gran multitud y además pasaba por las ciudades y había gente que dejaba lo que hacía, salían y seguían a Jesús. Así que se hizo multitudinario literalmente, ¿no? Y se juntaron alrededor de Jesús. La porción anterior, recuerda cómo comenzaba, era una referencia a la diligencia que tenía Jesús para predicar. Él iba, pero ahora cambia el asunto. Ahora la diligencia está en la gente. Ya la gente está saliendo a buscar a Jesús. Y entonces Jesús empieza la parábola y hemos hablado de 4 tierras. Así que toma nota de estas 4 tierras que veremos ahora. La primera tierra es que el sembrador salió a sembrar la semilla y mientras sembraba, o sea, mientras que hacía su sembrío, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Recuerda que los labradores sembraban la semilla esparciéndola, ¿no? Echándola en la tierra. Ustedes tienen justo atrás mío una imagen que de repente nos puede ayudar para que lo podamos entender, ¿no? Que ellos no tenían unas máquinas como ahora lo tienen. Y entonces, ¿qué hacían? Básicamente lo que hacían era echar el grano con la mano y lo esparcían y lo esparcían. Y entonces habían granos que podían salpicar, granos que podían salir y se caían en este instante, lo que dices, sobre el camino, ¿no? Sobre el camino. Así que el camino, ¿qué tiene de singular? El camino es un lugar en el que pasa tanta gente que la tierra queda apisonada, entonces por lo tanto ya no pasa, no entra el grano y por lo tanto tiende a secarse. Ok, y mientras sembraba, la semilla de este sembrador cayó sobre estas 4 clases de tierras. Hemos visto la primera, ahora vamos a ver la segunda tierra. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Las piedras que están cerca a los lugares de sembrío tienen abajo cierto tipo de humedad. ¿Por qué? Porque hay agua constantemente para el sembradío, entonces se hace ese musgo, ¿no? O sea que hay cierta humedad. Y si un grano cae en la piedra, o está hablando de piedra cascada, ¿no? Tierra con piedra dura, pero no es piedra, entra y la humedad le ayuda a crecer, a brotar. Ok, pero eso es todo, la humedad no es suficiente y entonces se seca. Se seca. Vamos a la tercera tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces crece la plantita, pero vienen los espinos que crecen al costado y comienzan a tomarla encima, porque ellos quieren tomar preponderancia, ¿no? Y entonces ahogan la semilla. Finalmente, la última tierra, la cuarta tierra, verso 8, dice, otra parte cayó en buena tierra. Es decir, era donde apuntaba literalmente el sembrador, ¿no? Y nació, entonces hizo lo que tenía, creció, entonces llevó fruto y lo dio a 100 por 1. Ojo que dice 100 por 1, ¿no? Hablando a estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído, oiga. Así que encontramos claramente lo que está sucediendo, ¿no? Hay diferentes tipos de tierra, el camino, las piedras, los espinos y la tierra buena, y en esta última recién da buen fruto, es tierra preparada, tierra ávida de recibir grano para poder hacer el grano que crezca y dé frutos. Y acá dice 100 por 1, y luego levanta la voz Jesús, a gran voz. Hace hincapié en este discurso realmente corto, ¿no? Es un discurso bastante corto, ya estamos a la mitad, ¿no? Y el que tiene oído para oír, oiga. Y esta frase describe el hecho de que la gente espiritual, el que tiene oído, oiga. La gente espiritual, la gente que ama a Jesús, la gente que está dispuesta a dejar su carnalidad, a dejar las cargas de este sistema para enrolarse a las cargas del reino de Dios, va a poder discernir el sentido real de las parábolas. Mientras que la gente que no quiere ser espiritual, quiere vivir siendo carnal, o sea, satisfaciendo sus deseos mundanos y carnales,
entonces escucha, tal vez lo comprende acá, pero no lo va a entender en su corazón. Va a entender la parábola porque es una gráfica bastante obvia, pero no va a poder entender realmente el sentido de lo que significa eso. Así que esta palabra es interesante, porque esto va a dar pie a lo que Jesús va a decir a continuación en la respuesta que le va a dar a los discípulos. Recuerda, ellos dicen, se levantan las cejas y se miran, oye, ¿y ahora qué cosa quiso decir esto, no? Estamos aprendiendo a ser espirituales, pero no entendemos. Y bueno, acá nos sacó del chasco los discípulos, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando no entiendes algo? Cuando no entiendes algo, yo sí soy preguntón, ¿no? O sea, yo no me hago, como dicen por allí, no me hago bolas. Si no sé, pregunto, pues, y pregunto hasta que me respondan. Y si no hay respuesta, entonces me voy y busco solo la respuesta en la palabra de Dios, ¿no? Y hago mi esfuerzo. Pero hay otras personas que no somos así, pues, de repente, ¿por qué? Porque hay vergüenza, pues, ¿cómo no vas a saber eso, no? Y dice, ¿qué eres bruto? ¿Por qué no entiendes? ¿No? Puedes pasar por estas cosas. Y así que a veces no preguntamos por temor al que dirán, o temor al reproche, o temor a la burla. Y entonces, ¿qué esperamos? A veces esperamos que sea otro el que pregunte. ¡Ay, qué bueno que preguntó! ¡Ay, qué lindo! Él preguntó esa pregunta. ¡Qué chévere! Era lo que yo quería saber, ¿no? Pero no te preocupes, hermano, porque si no entendiste el significado de la parábola, tenemos a los apóstoles que sí preguntaron por nosotros. Ellos son nuestros comodines, ¿no? Ellos son nuestros comodines. Vamos a ver un poco la honestidad de estos discípulos. Ellos van a decir en el versículo 9, y le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Pero antes de decirles el significado, Jesús les va a explicar por qué enseña con parábolas. Mira la idea del versículo 10. A ustedes os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Tenemos que detenernos un instante aquí. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, la gente que le seguía, la gente que reconocía el mensaje, soy pecador, Dios quiere restaurarme en su reino, yo necesito arrepentirme, y Jesús es quien me lleva a Dios, entonces yo tengo que ir a Jesús, recibo a Jesús, me arrepiento de mis pecados, y tengo que proclamar el Evangelio. Estoy entendiendo mínimamente el mensaje del reino de Dios. Apunta, hermano, porque este es el mensaje que hemos dicho ahorita. Ese es lo que tenemos que compartir al mundo, ¿sí? Compartamos este mensaje. Somos pecadores, condenados a la muerte eterna y necesito salvación. El único que me puede librar de la separación de Dios eternamente es el que ha enviado Dios, el segundo Adán, Jesús, que ocupa mi lugar de castigo y entonces en él tengo salvación y vida eterna. ¿Qué necesita Dios de mí? Arrepentimiento genuino. Que ya me esfuerce por no pecar más. Eso, me esfuerce, desee no pecar más. Voy a luchar con eso, sí es cierto, pero si mi deseo está en no pecar más, suficiente. Suficiente para el Señor. Así que gente como esta, que está entendiendo este mensaje y se está esforzando en ello, en este mensaje verdadero, como hemos visto, ¿no? Las mujeres del capítulo 7, las mujeres que inician este mensaje, los 12 apóstoles, después veremos 70 y 120, ¿no? A ellos y a nosotros, amén o no, ¿cuántos podemos decir amén? Que hemos recibido el mensaje del reino, del evangelio del reino. Se nos es dado a conocer todos los misterios del reino de Dios. Vamos a poder entender estas cosas que a simple vista parecen simples, pero hay una gran profundidad. Sin embargo, continúa diciendo, pero a los otros. Y los otros son los que no aceptarán el mensaje de Jesús sobre el reino, que no entenderán la parábola porque requerirán una relación con Dios. Necesitan una relación con Jesús para poder entenderla. Si no tienen una relación con el Señor, no lo van a entender. Es así. Es así. Así que, ¿estás aceptando el mensaje o no? Porque depende de eso para que lo podamos entender espiritualmente. Pablo nos dice en Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es una locura lo que tú estás diciendo, Marco. No las pueden entender porque solo se disciernen así espiritualmente. Y esto lo escribió Pablo hace 2000 años.
Este mismo versículo en una traducción más simple, que es Primera de Corintios 2.14, ¿no? Primera de Corintios 2.14, dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. No aceptan las enseñanzas espirituales. Pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen al Espíritu de Dios. No tienen al Espíritu de Dios. Así que tenemos que tener claro nosotros que para poder entender las cosas de Dios hay que tener el Espíritu Santo. Hay que haber recibido salvación y vida eterna. Hay que haber recibido perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. ¿Eres tú alguien que ya ha recibido el perdón de pecados? ¿Eres alguien que ya vive para el Señor? ¿Eres alguien que realmente ha entendido lo importante que es vivir para el Señor Jesús y su reino? Dios te está llamando hoy día a que seas una buena tierra. Vamos a analizar cada una de estas tierras antes de terminar, no te preocupes. Y entonces tú definirás en cuál estás. Lo bueno, ahora, en este siglo, es que tú puedes decidir ser buena tierra. Y ese es el llamado que tenemos para ti hoy día. Sé buena tierra. Recibe el mensaje como una buena tierra para que la semilla haga su obra. La obra que Dios quiere hacer en tu corazón. Ahora, en apoyo a lo que Jesús venía enseñando, Jesús lo que hace es justamente citar Isaías capítulo 6, versículo 9, porque lo que Jesús dice acá justamente tiene que ver con esa cita en Isaías, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Isaías, Dios le dice a Isaías, ¿quién irá? ¿No? ¿Quién proclamará mi anuncio? Entonces Isaías dice, yo, Señor, pues ¿quién más irá? Yo voy a ir. Y entonces Dios le dijo en Isaías 6, 9, ve y dile a este pueblo, y por más que oigan, no van a entender. Y por más que miren, no van a comprender. Inspirado en esto es que Jesús dice esta frase que acabamos de leer. Yo hablo por parábolas para que viendo no vean y escuchando, oyendo no entiendan. Ok, así que ¿qué es lo que está sucediendo acá? La nación de Israel había decidido neciamente abandonar a Dios. Había decidido de manera terca, no obedecer la voluntad del Señor. Esto es catastrófico, esto es horrible, esto es terrible. Entonces Dios se harta de sus sacrificios, su religiosidad. Dios se hastía de los holocaustos que hacen porque no está acompañado de fe ni arrepentimiento. Entonces cuando Dios habla, no creen. Y un corazón muy parecido a ellos es el que tenía la nación en los tiempos de Jesús. Porque imagínate, Jesús venía y sanaba, hacía cosas espectaculares que solo el Mesías podría hacer. Dar vista a los ciegos, los cojos saltarían, el mudo cantaría, los muertos resucitan. Es decir, ¿quién puede hacer eso? Incluso ahora, ¿no? Difícilmente vemos que haya personas que tengan estos dones fluyendo, pues así. Y aún así, los fariseos viendo no creían, escuchando no querían entender. ¿Por qué? Porque estaban ligados a su religiosidad en lugar de estar ligados a la persona de Dios. Estás ligado al sistema en lugar de estar ligado a la persona de Jesús. Estás ligado a los reglamentos y tienes un dedo muy bien pulido para poder señalar al que está mal en lugar de mirar tus propios defectos para poder ir al Señor y que sea restaurado. Nadie es perfecto, hermano. Todos erramos, todos somos erráticos. Todos necesitamos ir a los pies de Jesucristo y recibir perdón de pecado, restauración. Eso necesitamos. Así que Jesús dice, lo mismo está pasando en este tiempo. Yo hablo y la gente no va a entender. Yo hago cosas y la gente los ve y no va a entender. Pero ustedes que sí están dispuestos a acercarse a mí, a ustedes yo les voy a explicar. Siéntense y les voy a explicar de qué se trata esta parábola. ¡Qué magnífico! Y esto me trae paz al corazón porque Dios es bueno conmigo, pero me trae mucha tristeza al saber que también significa que hay mucha gente que no querrá aceptar el Evangelio. Eso es triste, ¿verdad? Veamos pues la explicación de esta parábola. La clave para entender esta parábola está en el versículo 11 cuando leamos, que es la explicación de lo que significa la semilla. Así que lo primero que hace Jesús es darle el valor a la semilla.
Esta es pues la parábola y empieza. La semilla es la palabra de Dios. Ojo que lo pone en términos de semilla y recuerda lo que significa eso, ¿no? Una semilla tiene potencialmente la capacidad de dar vida. Hay semillas del tamaño de un melón y hay semillas pues más chiquitas que el grano de mostaza. O sea, hay semillas de todo tamaño, pero interiormente tiene la capacidad de hacer crecer una planta y producir otros frutos. Así que esta es la idea de la palabra. La palabra tiene que solo entrar, tú tienes que creer, ser buena tierra y dejar que entre y deja que la palabra haga vida en ti, ¿no? Después que nace la semilla, obvio, hay que abonar, hay que regar. ¿Con qué lo haces? Con tu devocional diario, lees, estudias, meditas, te confrontas con las escrituras, eres librado de tus tentaciones y vas creciendo y la semilla va creciendo y Jesucristo, que es el verbo de vida, va creciendo en ti y va tomando lugar en tu vida. Qué maravilloso, ¿no? Así que este es el valor de la semilla, la palabra de Dios. Y en este momento estamos sembrando una semilla en tu corazón. Deja que entre, hermano, deja que entre. Así que regresemos. La semilla, pues, como la palabra de Dios, es la misma en las 4 situaciones. Es la misma semilla, ojo, no son diferentes semillas para cada tierra, pero las 4 tierras tienen diferentes resultados. La parábola en sí es un resumen de la misión de Jesucristo, la misión de redimir a aquel que se arrepienta, ¿no? Es el proyecto de Dios, es el proyecto majestuoso de Dios de restaurar su plan del reino. Amén, ¿no? Su reino restaurado, es el evangelio del reino de Dios, en favor, evidentemente, suyo, para su gloria, pero que somos totalmente beneficiados porque hemos sido perdonados y somos retomados al plan. Así que tomemos apuntes. La semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús que viene predicando es el sembrador. Y después de Jesús, Él comisiona esta labor de sembrador a sus apóstoles. Y después en Mateo 28 se los comisiona a todos los discípulos. Es decir, en este instante yo estoy haciendo una labor de sembrador. Y en el momento que tomes este estudio y lo compartas con otros, tú te conviertes en el sembrador. Tercero, el terreno es la humanidad. Las diferentes tierras son la humanidad. Ya está. Tienes la idea clara. Semilla, palabra de Dios. El sembrador es Jesús y el terreno eres tú. Las 4 clases de tierra representan a 4 tipos de personas. 4 tipos de tierra, 4 tipos de personas. Por eso dijimos que Dios dividió el mundo, el planeta Tierra, en 4 grupos de seres humanos, ¿no? Que reciben el mismo mensaje. Ojo, que no es un mensaje distinto, es el mismo mensaje. Y así como no toda semilla esparcida lleva fruto porque cae en diferente tierra, así también la palabra de Dios no va a dar el mismo fruto por los diferentes tipos de corazones o de tierras, ¿no? De corazones o de tierras. Las 4 clases de tierra representan entonces a 4 tipos de personas o corazones. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De cuál de las 4 eres? ¿Del camino, de la piedra, espinos o buena tierra? Me gustaría analizarlo bien hoy día contigo para poder definir en nuestros propios corazones cómo es. El énfasis de la historia está en mostrar que no todas las personas responden de la misma manera al mensaje del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas tienen en común que oyen el mismo mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es paciente y no quiere que nadie perezca. El anhelo de Dios es que todos se arrepientan. Sin embargo, es una utopía pensar que el mundo totalmente se va a convertir a Dios. Es el anhelo de Dios. Por eso es que estamos predicando el evangelio. Pero Él sabe que hay personas que no la van a recibir. Y eso es lamentable, ¿no? Así que esta parábola explica esto. Jesús realiza entonces una progresión de ideas en los 4 grupos, desde oír hasta llevar fruto. Y las primeras 2 identifican claramente a los incrédulos. ¿Ok? Sí. No, el primer grupo son los incrédulos. Y obviamente no van a ser salvos. Más bien los últimos como creyentes maduros que se multiplican, permanecen por lo tanto salvos. Tenemos a 4, ¿verdad?
El primero no van a ser salvos y los últimos son los salvos, pero los del medio, ahí está, ahora sí, los del medio, me van a perdonar, me confundí. ¿Ok? Jesús ubica estos dos tipos de receptores que hay que identificarlos cuidadosamente dentro del contexto para poderles dar el sonido igual, y al final haremos un resumen. ¿Ok? El primer grupo se compone de los que oyen, pero no creen absolutamente, y debido a eso es porque el diablo tiene la oportunidad de quitarles la bendición. Aquí lo tenemos. El primer corazón, ¿no?, de hombres. Y los de junto al camino son los que oyen. Ya, igual que todos, oyen. Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean, obviamente, y no se salven, ¿no? Así que los incrédulos, lamentablemente, si tú no recibes la palabra y no crees, vas a morir en tus pecados y te espera resucitar para muerte eterna, o sea, lejos de Dios por la eternidad. Y no es agradable. Yo te sugiero que no seas este tipo de tierra en que llega el mensaje y ya para otro día voy a cambiar y voy a ver Disney, Netflix, voy a ver hoy día una película, ya me cansó el evangelio. No seas del grupo de estos, porque como no entra la semilla, entonces es fácil, viene el diablo y se la lleva. Segundo grupo. El segundo grupo está formado por los que oyen y se gozan, pero no se adhieren a la verdad del mensaje porque no tienen raíces. Mira el versículo 13, la piedra, ¿no? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero el secreto acá de este punto es las raíces, ¿no? Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¡Ay, qué pena! Es un hecho, pues, que creen la palabra por algún tiempo, pero luego se apartan. Significa que solo aceptan los hechos de la palabra, pero cuando vienen las dificultades, entonces ellos, ¿qué hacen? Se van. Aquí hay un fuerte énfasis en el tema emocional, ¿no? Gozo, dice, ¿no? Gozo. Hay emoción, pero también hay deserción. No, esto no es lo que me dijeron. Me dijeron que el cristianismo era gozo, paz, felicidad, y tengo tristeza, amargura, me falta esto, me falta el otro, ya no puedo pecar como antes, ya no puedo coimear, ya no puedo jugarme estas cositas. Es aburrido el cristianismo. Entonces, deserción. En definitiva, pues nunca creyeron la verdad. Representan a los seguidores que se podrían llamar, que están un tiempo y luego se van, apóstatas. Los primeros son incrédulos, los segundos serían apóstatas, que resumen muy bien la idea, ¿no? De que están y luego se abandonan, que parecen ser parte del reino, pero no lo son, que están en un umbral de salvación, pero nunca se decidieron entrar, porque no tenían fuertes convicciones o raíces, como lo dice justamente acá, ¿no? No tenían raíces. Por lo tanto, permanecen lamentablemente en condenación. ¡Wow! O sea, del 100%, el 25%, ¿ok?, está condenado. Porque no quiere recibir el mensaje de salvación, restaurar el reino de Dios en su vida. No significa que pierde la salvación, porque simplemente no puedes perder algo que nunca tuviste. El tercer grupo son los que oyen, pero nunca dejan a la madurez, ¿no? Perdón, si era el 100% es el 50%, ¿no? Me corrigen si estoy mal, ¿ah? El tercer grupo son los que oyen, pero nunca llegan a la madurez, como se solicita, ¿no? Dice que debemos dar fruto. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los primeros son incrédulos, los segundos son apóstatas, y aquí encontramos un grupo de creyentes, pero medios carnales, ¿no? Estos quizás sean los que están interesados en el mensaje de Jesús, pero no lo pueden creer espiritualmente debido a su interés materialista. Son los que Pablo llama carnales, justamente en 1 Corintios 3. En los primeros 4 versículos, yo dejo que lo leas en casa, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, dice Pablo, sino como a carnales. Y se refiere que son inmaduros, porque le dice niños espirituales. Yo debí darles a ustedes vianda, comida gruesa, y tengo que darle lechecita, papilla. Sigue leyendo el versículo, ¿verdad? Del 1 al 4. Y es que Pablo enfatiza la carnalidad entre los cristianos y lo llama así, niños espirituales. La carnalidad que enseña Jesús aquí está descrita por aquellas cosas que impiden que den fruto. ¿Y cuáles son? 1, afanes de la vida. 2, riquezas. Y 3, placeres de la vida.
que opacan el cristianismo, ¿no? Estás creciendo y te dejas llevar, estás afanado, estás cargado, quieres convertir el mundo, quieres transformar a la gente, que cambie hoy día, si no te molestas, y no quieres tener la plata que necesitas para allá, y si no, el Dios no existe porque no proveyó, ¿no? Los placeres de la vida, quieres satisfacer tu carne nada más, sea con drogas, alcohol, licor, sexo ilícito. Hermano, conocemos nuestros pecados. Y siendo creyentes, queremos andar como andábamos sin Cristo. Ya no puede ser posible. Finalmente, Jesús nos da el ideal de su reino. El ideal de su reino. El cuarto grupo, que se compone de los que oyen, retienen la palabra y dan fruto. Es justamente el último. Y dice el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto perseverantemente. O sea, no dan fruto por un tiempito, siempre dan fruto con perseverancia. Hasta ahora tenemos 4. Los incrédulos, los apóstatas, los creyentes carnales, y ahora calificaría como los creyentes espirituales, ¿no? Es decir, estos son aquellos que oyen, retienen, o sea, obedecen y son perseverantes en dar fruto, 100 por 1, dice el versículo, ¿no? Perseveran, no para ser salvos, perseveran porque han encontrado vida eterna y salvación. Dan fruto no para encontrar salvación ni redención, dan fruto porque de forma natural ellos quieren dar fruto para Dios. Y de esta lista de 4 tipos de corazones, este es el último grupo y es el productivo, es el único que da fruto porque son cristianos genuinos, piadosos, disciplinados. ¿Y cuál serán los frutos que tenemos en cuenta? Bueno, Lucas simplemente dice que la vida de ellos es productiva, que dan 100 por 1, es decir, fruto espiritual, evidencia de una vida que realmente cambia, pero constante, perseverante, ¿no? Transformada, corazones buenos, rectos. Pero Mateo y Marcos, que tienen el complemento de la parábola, se refieren a ellos como con diferentes capacidades, dice, de 30, de 60 y de 100 por 1. Esto significa buenas cosechas en las tierras de Galilea. Y a medida que avancemos en nuestra lectura del Evangelio de Lucas, veremos que en el ministerio de Jesús se hacía evidente que enfrentaba a cada uno de estos grupos. Por ejemplo, los fariseos, los líderes religiosos, se negaron a crecer. Nunca escuchaban el mensaje, lo negaban. 2. Algunos se concentraron a su alrededor, pero ¿debido a qué? A que recibían beneficios de Jesús. Eran sanados, eran alimentados, pero se negaban a esforzarse por Jesucristo, se negaban a recibir el mensaje. 3. Tenemos los hombres como el joven rico, ¿no? ¿Recuerdas el joven rico que estaba interesado en Jesús, pero que no estaba dispuesto a dejarlo todo por la atracción que ejercía el materialismo sobre su vida? Y por último, tenemos nosotros a los que le siguieron y se entregaron a su palabra a pesar del costo que exigía justamente esto. Hemos llegado al final de este estudio. Estamos hablando del sembrador, la semilla y la tierra. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado el día de hoy. Lo primero que tenemos que recordar es justamente la semilla. La semilla es la palabra de Dios que acabamos de mencionar, el evangelio del reino de Dios. Y va a caer en diferentes tierras. La primera es la tierra junto al camino. La segunda es la tierra cascada, la tierra rocosa o las piedras que tienen tierra mohosa. La cuarta es la tierra, pero está llena de espinos, La cuarta es la única buena tierra. Y dice que la semilla es la misma, pero cae en diferentes tierras y tiene diferente efecto. En la primera, que es la que cae junto al camino, no entra, no tiene profundidad y entonces se queda encimita, viene el diablo y se la lleva, las aves. La segunda crece por un tiempito, pero cuando vienen los problemas se va. La tercera tierra es la que crece con gozo, pero se deja llevar por el sistema, los afanes, las riquezas de este mundo. Ojo que la riqueza no es un problema, el amor a la riqueza es el problema, ¿sí? Y entonces ama la plata, ama la riqueza y por lo tanto entonces
lo ahoga la palabra, ahoga el efecto del evangelio y se olvida de la salvación, de la vida eterna, de la redención, del esfuerzo que tiene que vivir, de los sacrificios que tiene que hacer por Cristo, y más bien se deja apasionar por las cosas de este mundo. Y finalmente la buena tierra, que sí tiene profundidad, que echa raíces y entonces crece y da frutos a 100 por 1. O sea, él produce 100 al máximo, ¿no? Máximo fruto. Y luego Jesucristo dice que usa esta parábola para explicarle a todos, pero aquellos que no quieren creer escuchan la parábola bonita como una historia, pero como no quieren creer, ahí queda. Pero aquellos que sí queremos crecer en Cristo Jesús, se nos es revelado qué significa. Y aquí está justamente el significado que Jesucristo le va a dar a esta parábola. Y el significado va a ser con relación a cada una de ellas. La primera, la que cae junto al camino, serían los incrédulos. Los incrédulos, aquellos que tienen el corazón endurecido, aquellos que tienen un corazón que no quieren recibir el mensaje porque están llenos de sus pecados. Viene la luz a sus vidas, pero ellos aman más las tinieblas, ¿no?, que la luz. Y no quieren saber nada de Dios. Se apartan de Dios. Segundo, tenemos a la tierra rocosa. Estos serían considerados como apóstatas. Es decir, corazones superficiales. Personas que reciben el mensaje de Dios, ok, pero en cualquier problemita que suceden, no, mejor me cambio de club. Así lo ven, ¿no? Me cambio de club. Me voy a otra iglesia donde no me exijan tanto. O me voy a otra religión. No me gusta esto, es demasiada presión. ¿Qué sé yo? La tercera, la tierra llena de espinas, que serían los creyentes considerados carnales. Corazones que no están dispuestos a la santificación, que no están dispuestos a entregarlo todo y entonces se dejan llevar por los afanes de esta vida, por el amor a las riquezas y también por el amor a satisfacer los deseos carnales, ¿no?, los deseos de su carne. Por allí, de eso que llamamos creyentes carnales. ¡Wow! ¿Existen estos tipos de creyentes? Sí, existen muchos. Y por último, tenemos la buena tierra. ¿Quiénes son? Los creyentes espirituales. Los que están dispuestos a pagar el precio de su fe. Que están dispuestos a proclamar el evangelio así les insulten o le digan lo que digan. Que han entendido el concepto, el valor de su pecado y están dispuestos, como esta mujer, a entregarlo todo. Esa mujer de perfume de alabastro, ¿no? Y le fue perdonado mucho y entonces alaba mucho, adora mucho, entrega su vida completamente y sin proponérselo incluso comienzan a dar fruto de forma natural, ¿no? ¿Y cuánto dan fruto? 100 por 1. Y entonces, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Cuál de estas 4 tierras es con la que te identificas? ¿Eres una tierra apisonada? ¿Eres un corazón duro? ¿Eres una tierra así media húmeda que estás medio interesado en Dios, pero también en otras cosas? ¿Y no te interesa? ¿Están al mismo nivel? ¿Eres de aquella tierra que sí, te involucras en las cosas espirituales, pero no dejas de involucrarte en las cosas del mundo? Y tienes una doble vida. ¿O eres de aquellos que estás dispuesto realmente a seguir a Jesucristo del todo? Eres una buena tierra. La decisión es tuya. Y yo me imagino que hoy te has identificado con una de ellas. Pero yo te suplico, en el amor de Cristo, que te esfuerces por ser tierra buena, que seas un creyente espiritual, fructífero y que des frutos al 100 por 1 para que Dios te bendiga. Hablando de esto, entonces, mi querido hermano, ¿cómo recibes la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cómo la recibes en tu vida? Yo te animo a que recibas el Evangelio hoy día, el perdón de tus pecados, salvación y vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te ruego en el nombre tuyo, te suplico, oh mi Dios, que tú bendigas a mis hermanos y hermanas que están conectados con nosotros en este instante y que puedas escuchar nuestras oraciones y súplicas y que, Señor, puedas perdonar nuestros pecados. Queremos ser buena tierra, queremos dar fruto 100 por 1 y entendemos que estamos condenados a la muerte eterna por nuestra maldad. Tal vez pequeñita para nosotros, pero inmensa para ti. Perdónanos y límpianos de nuestra maldad y danos la posibilidad de la vida eterna y llénanos con tu Espíritu Santo y verdad. Te entregamos
nuestras vidas y corazones y prometemos servirte siempre y abandonamos la carnalidad y el pecado para solo servirte a ti. Nuestra fe y nuestro arrepentimiento son solamente para ti. Te entregamos todo lo que somos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el único Señor y Salvador y Redentor de nuestras vidas, para que sea toda la gloria y toda la honra solamente para ti, Señor. Amén y amén.